Hola, ¿qué tal? Muchas bendiciones para todos quienes sintonizan este podcast donde quiera que llegue esta plataforma de streaming. Soy el pastor Giovanni Ospina de la Iglesia Confraternidad Cristiana Filadelfia, transmitiendo desde la ciudad de Cali, Colombia. Como nos es acostumbrado y dado la importancia que esto tiene, no dejamos de reiterar nuestra solicitud a que se suscriba a nuestro canal, sea cualesquiera la plataforma a través de la cual nos siga. Y también, por favor, comparta este mensaje para que esta bendición llegue a más personas. Continuamos con esta serie que le hemos denominado Cuando el Justo Gobierna. Esta ya es la segunda entrega de esta serie. Y es preciso decir que previo a la grabación de este mensaje ya hemos realizado en vivo en nuestra congregación, en una de nuestras celebraciones, hemos tenido un tiempo de oración y de adoración para pedir la guía, la dirección del Padre Eterno de nuestro Señor Jesucristo a través de su Espíritu Santo, para que nos conceda sabiduría e inteligencia a la comprensión del tema de estudio del día de hoy. Asimismo, le animamos a que usted también permanezca en esa actitud de oración y reverencia para su provecho y edificación espiritual. Dicho esto, damos inicio entonces a la predicación de hoy. Comencemos por estudiar un versículo que ya lo habíamos tocado, la última entrega. Está en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1. Vamos allí a la palabra de Dios. Vamos a compartir esta porción bíblica. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1. No vamos a profundizar el estudio, es algo que ya leímos, es para tomarlo como base de lo que hemos venido analizando. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1 dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Versículo 2, por los reyes y por todos los que tienen autoridad. Escucha esa expresión, los que tienen autoridad. Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El propósito de Dios es encauzar a toda la humanidad a la salvación. El plan de Dios es que todos conozcan su camino. Sin embargo, Dios no solamente vela por la salvación de los hombres, descuidando la vida de los hombres. Es decir, Dios no solamente se centra en la eternidad. A Dios también le interesa esta parte de la eternidad, esto que le llamamos vida aquí en el cuerpo. Dios no se desentera de la vida de las personas mientras estemos aquí en la tierra. Hay quienes piensan que a Dios lo único que le interesa es que usted se salve y se vaya para el cielo, y que tal vez, quién sabe usted cómo hará para resolver las cosas de aquí de la tierra, y si no es cristiano, pues usted ya verá. No, Dios no es así. La Biblia dice que Dios hace salir su sol sobre justos y sobre malos. Su sol. El sol tiene título de propiedad. Dios es el dueño. Y Dios, que es el propietario del sol, no lo niega incluso a los malos, a los que blasfeman su nombre, a los que viven en contradicción de su palabra y de su verdad. Porque Dios es misericordioso, Dios es bueno, Dios es amor. Aunque Dios quiere que todos los hombres sean salvos, nos muestra un camino para llegar, obviamente, a Él. Y lo dice aquí claramente, versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Esto lo aclara, evidentemente, para que no haya confusión. Sin embargo, aunque todos sabemos que Jesús es el camino, no es algo que no se pueda desmenuzar de manera clara. Es decir, cuando decimos Jesús es el camino, alguien podría decir, bueno, listo, se trata de tener una relación con Jesús y ya. El camino para llegar al Padre Dios significa evidentemente tener una relación con Jesús, pero al mismo tiempo tenemos que reconocer que la relación que nosotros tenemos con Jesús da unos frutos de comportamiento que son los que manifiestan o corroboran que estamos en ese camino de salvación. ¿Me hago entender? Es decir, usted comprueba, demuestra que está en Jesús, no simplemente con jerga evangélica religiosa diciendo yo soy evangélico, amén, aleluya, sino que, como lo dijo el mismo Señor Jesús, por sus frutos seremos conocidos. Y si por nuestros frutos seremos conocidos, significa que nuestra relación con Jesús se evidencia por nuestros actos. O sea, que la manera como la gente llega al conocimiento de Dios a través de Jesús, que es el único camino, es a través de nuestros actos que demuestran a la gente que somos seguidores de Cristo. Y uno de esos actos, primeramente, es, yo le llamaría conciencia. Y en este sentido, y le llamo conciencia en este respecto, por causa de que, y digo en este respecto, pues el tema que nos corresponde hoy, de cuando el justo gobierna, de la indiferencia. Es decir, hay cristianos que simplemente están esperando que Cristo venga para irse con Él, y lo demás, me importa que se destruya, me importa que se acabe. Tengo una morada celestial con calles de oro, mares de cristal, y que la tierra, pues,
se acabe. Eso está escrito, eso está profetizado, que se destruye y no quede piedra sobre piedra. Escúcheme, nosotros no apegamos nuestro corazón a la tierra. Nosotros no tenemos el corazón apegado a las cosas de aquí, pero eso no significa que querramos que el mundo se destruya y se acabe con gente y todo. ¿Cuál es el sentido por el cual Jesucristo nos dejó aquí? Sino la salvación de las personas. No que, Señor, venga a tu juicio, sálveme a mí primero, Señor, pero que después ya que se queme todo el mundo. No, acabe con todo, que yo ya me salvé, Señor, gracias. No, ese no es el sentido. Por eso digo, no, la conciencia tiene que ver con un radical no a la indiferencia. Ese cristianismo indiferente no es cristianismo, que no me importa lo que pasa a mi alrededor, que no me importa lo que pasa en mi sociedad, no me importa porque yo ya soy salvo. Eso no es cristianismo, eso es inconsciencia. Porque el amor al prójimo, que el Señor Jesucristo nos dice que debemos mostrar como una evidencia del amor hacia Dios, no tiene nada indiferente. Nos habla de preocuparnos por el otro y evidentemente por nosotros mismos. Este pasaje dice, pide que se hagan oraciones, peticiones, rogativas y acciones de gracias por todos los hombres. Estoy en 1 Timoteo capítulo 2. Y dice, por los reyes y por todos los que tienen autoridad, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Esto es bueno, escuche esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Qué es bueno delante de Dios y de nuestro Salvador? Que vivamos quieta y reposadamente. ¿Sabe qué significa vivir quieta y reposadamente? Que Dios no está en contra del afán, de la ansiedad, del estrés y de la angustia, que principalmente viene por causa de los gobernantes. Escúcheme, ¿por qué? Mira, aquí está la relación. El versículo 2 dice que oremos pues por todos los reyes, los que tienen autoridad, para que vivamos quieta y reposadamente. Si usted se percata, aquí dice que la vida quieta y reposada nuestra depende de los que están en autoridad. Entonces, eso de que a mí no me gusta la política, a mí no me involucren en política, a mí no me hablen de política, yo no quiero nada que ver con política, es simplemente una forma de inconsciencia que se llama, que de alguna manera solapada, alguien quiere hacerse el de la vista gorda, por decirlo así. Como quien dice, yo no quiero afrontar este tema, yo no quiero darle cara a este asunto. ¿Sí? Eso se llama apaciguamiento. Es decir, no le doy la cara al asunto y prefiero sencillamente darle la espalda y dejar como si eso no estuviera pasando, hacer como que eso no está allí. ¿Y sabe por qué ocurre? Porque nos da miedo enfrentar las consecuencias de eso. Porque sabemos que tal vez no puede terminar como quisiéramos. Entonces nos hacemos los de la vista gorda, los indiferentes, ¿sí? Pensamos que no es asunto nuestro porque es algo que reta nuestra capacidad. Pero la Biblia dice que hay que orar por los que están en autoridad, los que tienen autoridad. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué oramos por los que están en autoridad? Dice, para que vivamos quieta y reposadamente delante de Dios, porque esto es, dice, en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Señor, si tú quieres que vivamos quieta y agradablemente delante de ti, ¿por qué nos pides que oremos por los que están en autoridad? ¿Por qué no lo haces tú? Señor, porque dependemos solo de ti. Tu palabra dice, maldito al hombre que confía en el hombre. A mí no me importa el politiquero de oficio de turno. Ese simplemente es un inquilino pasajero de la casa principal de la nación. Y en 4 años lo abandona y seguirán otros. Y vendrán y se irán y se morirán los impíos. Todos los hombres morirán, pero Dios es mi esperanza. Sí, Dios es mi esperanza. En Él confío, en Él espero. Pero miro lo que dice la Biblia. Que lo que Dios quiere es que nosotros vivamos quieta y reposadamente. Pero para ello nos pide que oremos por los gobernantes que tenemos. Porque los que tienen autoridad son los que determinan si voy a vivir o no quieta o reposadamente según el politiquero o el político de turno. ¿Por qué? Porque tienen autoridad. ¿Tienen autoridad para qué? Escúcheme, para meterle la mano en el bolsillo a usted y para meterle la cuchara a su olla. Porque lo que usted puede comprar o no comprar lo determina el gobierno, así tal vez nos cause inquietud. ¿Cómo así? Yo le hablé del caso en la anterior entrega para que usted lo pueda revisar. El caso de unos regímenes opresores terribles, para no irnos muy lejos, aquí en Latinoamérica. Cuba y Venezuela, donde la gente ni siquiera podía definir lo que llevaba a su casa en el mercado haciendo una lista de mercado. ¿Cuántos hacen lista de mercado? ¿Cuántos? ¿Sí? Olvidadizos todos ustedes. No, está bien hacer lista de mercado, pero ¿sabe? Usted allá en Venezuela, o usted allá en Cuba, no hace lista de mercado. Usted lleva una libretita, ¿cómo es que se llama? Un talonario. Y ellos son los del régimen lo que le dicen lo que lleva y lo que no lleva. Y la ración que le corresponde. Y si usted vio hace poco el caso particularmente de este señor Alex Saab, el nombre se llama Alex Naim Saab Morán, un empresario colombiano de ascendencia libanesa que todos sabemos por las noticias, podemos indagar allí. En las redes sociales, referente a lo perverso
los negocios turbios mejor, que manejaba este tipo. Y él era encargado de dar los mercados en Venezuela. Y las incautaciones que habían hecho las autoridades encontraron que eran mercados vencidos. Y multimillonario el tipo. Eso es lo que hacen estas dictaduras tenebrosas que le sacan el dinero a las personas, no solamente a las personas de su bolsillo, de su propio bolsillo, sino que saquean los recursos naturales o hídricos, mineros, del subsuelo y etcétera, etcétera, de cada nación hasta acabarla por completo. No hay nada más parecido a lo satánico que eso, a un régimen como eso, porque la Biblia dice que el que vino para matar, robar y destruir es Satanás. Y quien se preste para eso, para saquear, para robar, matar y destruir, abiertamente es satánico. Abiertamente es satánico. Muchas de estas personas, lastimosamente, que gobiernan en estos regímenes, saquean, acaban con la vida de las personas. Y como le decía, le meten literalmente la mano al bolsillo y a la olla. Esto significa que le dicen qué puede comer y qué no puede comer, a qué tiene acceso y a qué no. Por allí hay un video de este dictador que, gracias a Dios, fue capturado por los Estados Unidos, de Nicolás Maduro, cuando aparecía por allí con un chef reconocido, comiéndose unos banquetes, mientras la gente muriéndose de hambre en las calles. Niños muriéndose de hambre. No les importa. Alguien dirá, no, a mí no me importa eso, pero el precio que tú pagas por el transporte público tiene que ver con eso. Porque aquí de repente en Colombia, en un momento, nos duplicaron el precio del galón de gasolina. Y está muy por encima del precio internacional de la gasolina, que supuestamente era para nivelar el precio de la gasolina con el precio internacional, y está muy por encima. Y justo cercano a las elecciones le disminuyen 500 pesos cada 15 días para que la gente que no tiene memoria diga, oh, qué gobierno tan bueno, ¿cómo nos rebaja la gasolina? Ey, necio, ¿no te acuerdas que te la duplicaron de valor? Que cuando costaba 7.900 pesos se la subieron a 16.000 y pico, y ahora te bajan 500 pesos y te crees feliz por el cambio. Qué terrible. Para que vivan, oren por la gente que tiene autoridad, para que vivan quieta y reposadamente. Escúcheme, la manera como nosotros vivimos está necesariamente determinada por la gente que está en autoridad. Por eso tenemos que orar por ellos, pero no solamente orar, sino también tomar esos lugares de gobierno. Como lo decíamos, acompáñeme por favor a Proverbios capítulo 29. Proverbios, Antiguo Testamento, después de los Salmos, capítulo 29. Y en el versículo 2 dice, cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Cuando domina el malvado, el pueblo gime. Mira esa expresión, cuando domina el malvado, el pueblo gime. Lo que sucede con esto, cuando el pueblo se alegra, dice la Biblia, el pueblo se alegra es cuando el justo domina. Mire la relación del gobernante con el pueblo. Mire cómo vive el cómo vive el pueblo según sea el gobernante. Cuando domina el malvado, el pueblo gime. Miren ese mismo pasaje de Proverbios capítulo 29, pero el versículo 12. Escuche, esto es importantísimo. Versículo 12. Si un gobernante hace caso a la mentira, todos sus servidores serán malvados. Si un gobernante, Proverbios 29, 12, si un gobernante hace caso a la mentira, todos sus servidores serán malvados. Claro, ¿usted sabe por qué nombran a los que nombran? ¿Por qué hacen las alianzas con aquellos que hacen las alianzas? Justamente porque necesitan blindar su mala intención de saquear y de robar. Yo tengo que decirlo, tengo que reconocerlo. Cuando el presidente Bukele llegó a gobernar, en su momento hizo una reunión con todos las autoridades estatales, con todos los que estaban en sus ministerios de gobierno. Y él dijo que ninguno podía prestarse para robar y que todo el peso de la ley le iba a caer a aquellos que se prestaran solamente para robar en lo más mínimo. Porque ese gobierno, dijo él, no puede en ninguna manera pasar a la historia como un gobierno de ladrones. Nadie puede hacerlo. Eso es autoridad. ¿Usted sabe cómo está El Salvador hoy por hoy? Comparándolo antes del gobierno del presidente Bukele. Eso dice la Biblia. ¿Cómo se alegra el pueblo cuando el gobernante es justo? Y él de manera muy reiterada ha dicho una verdad que tal vez no le gusta a la mayoría. La mayoría tal vez no acepta esto. Y es que en el mundo se trata mejor a los delincuentes que a las propias víctimas. Los defensores de derechos humanos aparecen, mejor dicho, y se paran de cabeza cuando a un villano que ha hecho y deshecho y ha acabado con la sociedad lo meten en la cárcel. Y mueven cielo y tierra para que al fulano lo pongan en una cama king size
con colchones y cobijas de pluma de pato, que lo bañen con agua caliente y que le den la mejor ración equilibradamente proteínica, y que tenga bienestar y que tenga paz y que tenga ocio. Oiga, gente que mataba, que decapitaba, que hacía y deshacía, mientras la población civil sufría. ¿Sabe por qué? ¿Por qué se debe alegrar cuando gobierna el justo? Porque hay que orar por los que tienen autoridad. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Lo que voy a decir no lo digo yo. Me voy a limitar a leerlo. Por lo mismo, este pasaje es bastante polémico para los que saben entenderlo. Pero aclaro nuevamente, no lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 13. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. Escúcheme. Las señales de autoridad, es decir, las posiciones de gobierno o de autoridad están puestas por Dios. No significa eso que Dios pone personas malas porque Él quiera ponerlos, sino que hay unas posiciones de autoridad que, porque son de autoridad, provienen de Dios, porque toda autoridad proviene de Dios. ¿Me hago entender? Toda autoridad proviene de Dios. Lo que pasa es que el diablo sabe que las posiciones de autoridad evidentemente son privilegiadas porque tienen la capacidad de penetrar a un gran número de personas y de impactar la vida de un gran número de personas. Por eso esas posiciones de autoridad son usurpadas por el mismo diablo. Es decir, le conviene al diablo tener un instrumento suyo en esas posiciones de autoridad, porque, como ya vimos, según es el gobernante, según es la autoridad, así va a vivir el pueblo. ¿Y qué quiere el diablo? Matar, robar, destruir. Por lo mismo, quiere tener instrumentos de injusticia, de muerte y de maldad en posiciones de autoridad para que el pueblo gima. Dicho esto, sigue diciendo, versículo 2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, porque estos son principios. Uno tiene que estar sujeto a las autoridades. Dios no está de acuerdo con los injustos, pero también Dios no está de acuerdo con la anarquía. Escúcheme, porque hoy hay una tendencia liberalista de aquellos que se consideran libres pensadores y que ya piensan que no hay que vivir subyugados, según su pensamiento, a las autoridades gubernamentales, porque todos son malvados y todos los políticos son mentirosos, y se está promoviendo la anarquía. Eso no es correcto. Retomo versículo 2, Romanos capítulo 13, versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Los principios de autoridad, es decir, la autoridad misma está establecida por Dios. El anarquismo, es decir, la insujeción, no reconocer las autoridades, no proviene de Dios. Por eso dice que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios se opone. Y dice, y acarrean condenación para sí mismos. El hecho de que un gobierno, el hecho de que una autoridad tal vez no represente los valores cristianos, tal vez sea perversa, no da pie a que un pueblo se levante en insurrección, en rebeldía, en anarquía. La Biblia nos dice que nosotros tenemos que orar por los gobernantes para que vivamos, como lo hemos leído, quieta y reposadamente delante de Dios. Orar por los que están en autoridad para que vivamos quieta y reposadamente. Cali hace algunos años vivió esto que se conoce como el estallido social, donde la anarquía y la delincuencia primó. Eso se llaman vías de hecho, y no es el camino, nunca, para lograr justicia, para lograr favor y bendición. La palabra de Dios nos muestra un ejemplo de esto. Dice la Biblia en Lucas capítulo 18. Ahí habla, es la parábola de la viuda y el juez injusto. No la voy a leer, usted le doy la cita para que usted la pueda leer en su casa. Lucas capítulo 18, desde el versículo 1 hasta el versículo 8, es corta. Y habla de un juez injusto, dice que ni temía a Dios. Permítame leer una porción. Bueno, leámosla, está breve. También el Señor Jesús le refirió una parábola sobre la necesidad, escuche, de orar siempre y no desmayar. ¿Se acuerda que decía que tenemos que orar por los que están en autoridad? Orar siempre y no desmayar es una necesidad. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. ¿Quién era este tipo? Un gobernante que hacía, según Proverbios 29:2, ¿qué hacía con el pueblo? ¿Alguien me acuerda lo que decía Proverbios 29? Que cuando el malvado gobierna el pueblo, ¿qué? Gime. ¿Cómo dice nuestro himno nacional? El pueblo que entre cadenas gime. Oiga, no importa cuándo usted cante ese himno, siempre viene a ser contemporáneo de la actualidad que estamos viviendo, ¿no?
¿Por qué será que este pueblo siempre entre cadenas ha gemido? ¿No será que estamos repitiendo los mismos errores de antaño? ¿Hemos creído un discurso falaz de los políticos de siempre? ¿No será que ha habido una conspiración de historia que nos han cambiado la historia para contarnos un cuento raro? ¿Usted ha escuchado hablar de los mitos fundacionales? Nos vendieron a unos próceres como los líderes, como los emancipadores nuestros. ¿Y no será que eran unos zampones? ¿No será? ¿No será que si estudiamos profundamente y verdaderamente la historia, esos próceres de la patria no son quienes decían ser verdaderamente? ¿No será? Indague un poquito sobre los mitos fundacionales de nuestra propia nación y se dará cuenta que aquellos próceres que nos vendieron como grandes héroes de la patria no lo eran tanto. Pero desde siempre la ignorancia, cuando prima la ignorancia, siempre la maldad va a reinar. Ahí lo estábamos leyendo en Proverbios 29, 12 también, que cuando el malvado gobierna, todos sus gobernantes son malvados. Y lastimosamente muchas veces nos dejamos meter las manos a la boca. Continúo. Este hombre no temía a Dios ni respetaba a hombre. Pero también había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto, dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta vida me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. A este tipo lo único que le interesaba era su propio bienestar emocional antes que la vida misma de sus ciudadanos. Cualquier parecido con la realidad. ¿Usted ha visto fotos de algunos gobernantes, para no irnos lejos de aquí, de nuestra propia nación, pagando cuentas carísimas en París, por ejemplo? Pagando masajistas y cosas como esas. ¿Y sabe cuánta gente muere de inanición en Colombia? En Colombia. Ya. Lo único que les interesa es su bienestar. Exhibiendo zapatos Ferragamo. No tengo nada con tu Ferragamo, pero... pero que un gobernante esté exhibiendo toda una demostración de opulencia cuando el pueblo se muere en la miseria, cuando esta gente roba hasta que no más por billones y billones del erario público. Cierto que da indignación, no rabia. Rabia tienen los animales. Indignación. Y a este hombre solamente le ocupaba su propio sentir. No sé que viniendo de continuo me agote la paciencia. Versículo 6, mire lo que dijo el Señor. Dijo el Señor: oigan lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso no hará justicia a sus escogidos? ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Les digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Diga conmigo: pronto les hará justicia. Dios mío, la palabra de Dios dice: oren por las personas que están en autoridad. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Oren por los que están en autoridad. ¿Para qué? Vivan quieta y reposadamente. Dios sí quiere que vivamos quieta y reposadamente, pero dice la Biblia que nosotros tenemos la necesidad de orar e insistir en oración e intercesión de manera permanente para que Dios responda. El Señor Jesús dice que Él, que refirió esta parábola de la viuda, dice: oigan lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso no hará justicia? Mis hermanos que me escuchan, donde quiera que usted se encuentre, en la nación que sea, no debemos dejar de orar, porque Dios dice que Él hará justicia. Ahora bien, Dios ha provisto los medios por los cuales se establece la justicia en la tierra. Y la Biblia dice que la justicia se establece cuando el justo gobierna. Les hará justicia, les hará justicia. ¿Sabe cómo Dios hace justicia? Poniendo un juez justo. Y aunque Dios puede voltear el corazón de un injusto para que haga lo que debe hacer, aunque no quiera, la pregunta es: ¿a qué costo? ¿A qué costo? Un juez injusto le puede dar medicamentos a una persona que está a punto de morirse. Pero la pregunta es: ¿cuántos murieron antes? Gran diferencia es que Dios sí ponga un justo, que por lo menos persevere para no dejar morir a ninguno, porque no debería ser así. La Biblia dice: cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Esta mujer estaba viviendo una vicisitud muy grande, siendo viuda, y durante mucho tiempo venía a insistir y persistir y persistir. Esta semana, lastimosamente, nos encontramos con otra noticia terrible, de las que no deberían suceder en este país. Una mujer anciana, esperando reclamar los medicamentos de su hijo, que también tiene una calamidad médica muy grande y que le impedía esa misma calamidad ir a reclamar sus medicamentos. Esa pobre mujer se cayó de frente y se murió en plena clínica esperando que le den los benditos medicamentos. ¿Cuántas más personas? Esos son los hechos noticiosos que se nos revelan, y los que no. Cuando transportaba personas, transporté a una persona de la fiscalía. Esto no salió en ninguna noticia.
Una persona que se acaba de retirar de la fiscalía, que tenía unos problemas, me decía que estaba en tratamiento psiquiátrico, tuvo que dejar, ahora estaba criando animales o plantas, yo no me acuerdo, que andaba en una onda completamente distinta. Me dijo que terminó tan traumado, porque el último caso que tuvo que llevar es que una mamá se cansó de escuchar a su bebé llorar y lo tiró en la lavadora y lo puso a dar vuelta allí y lo mató así, evidentemente. Eso pasa aquí, no pasa en las noticias. Eso fue uno de los tantos casos de los que le dije ni siquiera me menciones, porque, en serio, conmociona. ¿De cuántas cosas no nos enteraremos? La pregunta es, ¿cuántas cosas Dios sí ve y ni siquiera cuenta con una oración del pueblo de Dios que simplemente le gusta permanecer indiferente? No es mi asunto. ¿Sabe por qué muchas veces nos tocan asuntos muy serios a nosotros para que vivamos en piel propia las dificultades que otros han vivido? Dios nos guarde de vivir en carne propia lo que sufrió Venezuela para saber lo que es padecer. Dios nos libre, Dios nos guarde. Está en las manos de Dios, por lo mismo está en nuestras manos. Escúcheme, yo sé que esto suena raro. Está en las manos de Dios hacerlo, pero está en nuestras manos, porque la mano de Dios se mueve a través de la oración, según la Biblia dice. Por eso digo que está en nuestras manos. La indiferencia no cambia nada. Pero decía que tampoco el camino de la rebeldía, de la anarquía, lo hace. No son con protestas y con marchas. Para algunos eso es mover los ambientes espirituales. Respeto su mística religiosa, pero no la comparto. Otra cosa es, como dice la Biblia, si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humilla. Se humilla. Y se arrepienten de sus malos caminos y le piden a Dios perdón por sus pecados. Yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, dice el Señor, y sanaré su tierra. Y sanaré su tierra. No podemos permanecer indiferentes. Bendito Dios que nos va bien en algún momento, porque nos va bien. Podremos tener algunas cosas de las cuales diríamos, tal vez ese aspecto no va bien del todo. Pero cuando conocemos realmente historias difíciles de otras personas, tenemos que estar más que agradecidos. Y no tiene que tocarnos la calamidad a nuestra propia puerta para entender que otros las están padeciendo. No tiene que ser así. No podemos darle la espalda a ninguna nación que esté en opresión. Gracias a Dios, aquí se han recibido muchísimos migrantes de muchos lugares. Pero nosotros no tenemos que experimentar lo mismo por inconsciencia y por indiferencia. Decir la política no es asunto mío es desconocer que tu poder adquisitivo lo determina el gobierno. Cuando se suben las tasas de interés o se sube por el Banco de la República o la Reserva Federal o el que haga sus veces en su país, y se empieza a incrementar algo que se llama la inflación. ¿Qué es la inflación? Sencillamente que la plata que tiene ya no alcanza para comprar las cosas que antes comprabas con eso. Eso es la devaluación del peso y que o de la moneda local, y que los precios se hacen cada vez más altos. ¿Sabe a qué se debe eso? A las políticas del gobierno. Lo que usted gana o deja de ganar, lo que le cuesta el pasaje, la gasolina, todo eso, hasta lo más elemental y lo más esencial, el arroz. Cuando haga mercadito, mire al final del recibo y verá que una parte dice cuáles son las ventas grabadas. Y verá el dinerito que le saca el gobierno a usted solo por comer. Solo por comer. Solo por mover un dinero de aquí a acá le quitan 4 pesos por cada 1000 que mueva. ¿Cómo? ¿Por qué? Es que usted movió dinero. ¿Qué? O sea, ¿tengo que pagar impuestos por mover? Sí, dijo un gran estadista. Y los demás lo siguieron sosteniendo. Eso es injusto. Eso es injusto. Hay cosas demasiado injustas. Personas menos favorecidas, por quienes el gobierno debería velar, que hoy por hoy tienen unas cuentas impagables, con unos créditos que adquirieron con el ICETEX, que es la institución en Colombia que apoya dando crédito a los estudiantes, y un gobierno supuestamente del cambio que les dijo que les iba a condonar los intereses y que iban a tener cuotas módicas y demás, hizo todo lo contrario. Ahora les puso sus créditos impagables, porque los politiqueros siempre mienten y abusan de la ingenuidad y la ignorancia de la gente. No solo los de izquierda, también los del centro y también los de la derecha mienten. Porque político es político. Así como camaleón es camaleón, la vaca es vaca, el burro burro y el lagarto lagarto. No sé por qué vienen esos animales a mi mente, pero y el tigre tigre. Pero ¿sabe por qué? Porque esa es su naturaleza. Decía David, de los impíos saldrá la impiedad. O sea, que no habría de sorprendernos cuando uno entiende quién es quién.
Por eso dice la Biblia, cuando el justo gobierna. Este pasaje que estoy leyendo de Romanos, volvamos a Romanos capítulo 13, decía que es un poquito fuerte, pero nosotros no predicamos la Biblia para ser aplaudidos. Predicamos la Biblia para ser fieles delante de Dios. Predicamos la Biblia tal como está escrita para ser fieles delante de Dios, no para buscar aprobación ni reconocimiento. Y en cada uno de nosotros debe existir el deseo de escuchar lo que dice, lo que tiene la Biblia para decirnos. Mire, estos temas suelen ser polémicos, pero escúcheme, ¿qué aparte de la Biblia no suelen ser polémicos? Es que la Biblia no está escrita para ser la competencia de la revista Vanidades o las Selecciones, o ¿qué otra revista? Vanity. ¿Qué otra revista? ¿Todavía existen revistas? ¿Usted se acuerda de esas revistas, TV y novelas y ese poco de revistas? Mire, la Biblia no nació para ser la competencia de eso. La Biblia habla de las verdades que requiere nuestra vida conocer para que podamos vivir la vida que Dios ha prometido. Y si la Biblia habla de asuntos que incluso a mí no me gustan, debo cambiar mis gustos si quiero vivir conforme a lo que dice la Biblia. Hay quienes dicen no hable de política. Entonces censuramos las partes de la Biblia que hablan de la misma. ¿Qué hacemos? ¿Quiénes somos nosotros para ponernos sobre la palabra de Dios y evitar solapadamente aquellas porciones bíblicas que tal vez no nos gustan? Esto tiene un sentido mayor y dice la Biblia que Dios quiere que vivamos quieta y reposadamente porque esto es justo y bueno delante de Dios, que vivamos en toda honestidad y piedad, dice la Biblia. ¿Sabe qué significa piedad? Para muchos el concepto piedad está enmarcado entre los ámbitos religiosos. Nadie concibe la piedad fuera de la religión. La piedad tal vez no se concibe por fuera del ámbito religioso porque la gente cuando habla de un piadoso piensa en alguien con un hábito arrodillado, rezando. ¿Sí o no? Vea tan piadoso, camandulero. Pero la piedad tiene que ver justamente con alguien que cuida sobre todo su relación con Dios. Es una persona piadosa, una persona consagrada. Eso es piedad. Y la Biblia dice que Dios quiere que vivamos quieta, reposadamente en toda honestidad y piedad. Y eso solamente lo puede traer el justo. Porque los principios bíblicos que estén acorde con la palabra de Dios solamente lo traen los justos. Usted ha visto gente que tal vez lucha por la desigualdad y la injusticia, pero al mismo tiempo promueve leyes abortistas. Aquí en Colombia está permitido abortar. Una persona que tenga un bebé de 6 meses ya en su vientre se le permite 6 meses. Se le permite aquí en Colombia, uno de los pocos países donde permite todo ese tiempo. Bajo esa ideología que impusieron los zurdos de que la mujer es dueña de su propio cuerpo. Claro que la mujer es dueña de su propio cuerpo, pero te pregunto, ¿y eso que está dentro que estás matando es tu propio cuerpo? O sea, 2 dedos de frente, por favor. ¿Es tu cuerpo? Aquí los zurdos estaban promoviendo una ley en el Congreso para que los niños y los adolescentes pudieran ejercer su libertad y su sexualidad como quisieran, y si quisiesen casarse con personas de 40, 50, 60 años, no sería un delito atribuirle abuso a menor de 14 años y demás. Leyes de la República. Usted sabe lo pervertidos que tienen que ser los tipos que manejan estas agendas ideológicas para aprobar semejantes aberraciones, tan siquiera para proponerlas. Y es que queda expuesto a todas luces. Alguien dirá, no se meta con los asuntos privados de cada ser, de cada persona, es que es el señor presidente y merece respeto. Todo el respeto, sí, pero su vida moral demuestra cuáles son sus principios. Y sus principios demuestran cuáles son sus patrones de vida, de pensamiento, de ideología y de gobierno. Por eso es que el pueblo gime. ¿Qué pasaría si entonces todo el mundo se hiciera ley antinatural de permitir en contra de la naturaleza que los genes determinan que hay cromosomas X y cromosoma XY? Es decir, solamente existen 2 sexos, naturalmente, biológicamente hablando. Pero la gente dice, no, yo me quiero percibir como cucaracha, ¿no? Como los Terians ahora que están muy de moda. Si se quiere percibir como cucaracha, ¿usted qué hace con las cucarachas? Un escobazo y se acabó el problema, ¿sí o no? Se acabaría entonces la reproducción. Póngalo así de sencillo. En una isla va una persona que se percibe mujer, pero es hombre. Es decir, algún día tiene que visitar al urólogo. Y a esa misma isla va otro hombre, que ese sí se percibe hombre, pero le gusta o admite una libertad sexual, digámoslo así. Y esas personas se dejan en una sola isla. ¿Cómo se puede perpetuar la humanidad? Eso es ilógico. Por eso estas ideologías promueven la reducción de la población.
Pero eso sí, promueven también muchísimo el cortar la vida antes de nacer, porque obviamente necesitan sus programas económicos detrás de la placenta, detrás de las células madre y demás, porque estas clínicas mueven muchísimos trillones de dólares detrás, ¿no? La industria farmacéutica de esos asuntos. Sigo leyendo. Versículo 3. Los magistrados, versículo 3, Romanos 13, no están para infundir temor al que hace bien. Escucha esto. Los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. Pero escuche, ¿por qué dice que están para infundir temor? Lo que aclara es que no está para infundir temor al que hace el bien. ¿Quién es el que tiene que tener miedo? Mire lo que sigue diciendo. Sino al malo. ¿Cuántas personas, particularmente las mujeres, quisiera hacer un sondeo aquí breve? Levante la mano, por favor. Hombres o mujeres. ¿Cuántas personas cuando salen a la calle sienten susto por lo vulnerable que puede suceder? Anoche estábamos en una reunión aquí. Mi niña estaba con otra niñita jugando en el conjunto, cuando de repente una camioneta se metió en la parte peatonal y se llevó por delante todo lo que había allí. Y se estrelló contra la talanquera del parqueadero de visitantes. Gracias a Dios no hubo muerto. La parte peatonal. Simplemente porque un loco le terminó la novia y se cogió la camioneta como un loco conduciendo y se llevó por delante lo que encontró. El mundo está tan terrible que uno mantiene psicoseado. En algún momento, andando por los Estados Unidos, alguien se me acercó demasiado y lo primero que yo hice, en los Estados Unidos, no sé, en Atlanta, un lugar que es muy seguro, yo vi gente en un parque muy popular en Atlanta durmiendo con su tablet aquí en el pecho. Y alguien se me acercó y lo primero que yo hice, ¿sabe qué fue? Guardar el celular. Y me acordé que no estaba en Colombia, dije yo. No es que no roben, también lo hacen. Pero ¿sabe? Al que debería darle miedo cuando sale a la calle es al delincuente y no al ciudadano de bien. El que tendría que tener pavor y miedo es el delincuente. Los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y serás alabado por ella, porque está al servicio de Dios para tu bien. Pero escuche esto, pero si haces lo malo, teme. ¿Sabe? Hoy los sediciosos, la gente que trampea la ley, que está por fuera del orden legítimo de la autoridad, hoy antes se lo felicita y las fundaciones y las organizaciones no gubernamentales les protegen sus derechos y los tratan como a reyes y demás. Hoy las víctimas son las que más sufren y los delincuentes son los más ponderados, los más protegidos. ¿En qué mundo torcido estamos viviendo? ¿Cuál es nuestro lugar para hacer luz y sal en esta tierra? Es justamente darle el lugar que cada cosa corresponde, a que a cada cosa le corresponde. Y darle precisamente a la autoridad el lugar que le corresponde. Aquí dice, ¿quieres no temer? Haga lo bueno. Pero si hace lo malo, tema. Porque no en vano lleva la espada. Porque está al servicio de Dios para hacer justicia, para castigar al que hace lo malo. Discúlpeme, yo no concibo o no significa que la espada se use para hacer depilaciones ni rasurar a la gente. ¿Sabe qué sí? ¿Para qué se usa la espada? Estamos en el tiempo bíblico. Para quitar la vida. Dios le ha conferido la autoridad, incluso de la vida y de la muerte, a las autoridades gubernamentales. Por eso las fuerzas policiales llevan arma. ¿Cuál es el arma de dotación que tienen ustedes? ¿Cuál es? ¿Pero cuál es? La Sig Sauer. Nuestra Policía Nacional tiene una Sig Sauer 9 milímetros. Una pepita de esas en tu cuerpo no te produce una comezón. Hay una legislación. Con el artículo 18, continuar. ¿Qué dice el artículo 18? Ah, ya le olvidó. El artículo 218 de la Constitución de la República de Colombia dice: la Policía Nacional es un cuerpo armado permanente. Ese artículo dice: la Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil organizado por la ley. Su finalidad primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar la convivencia pacífica. Habla este artículo de lo que es la naturaleza civil, la finalidad, etcétera, etcétera. Pero mire cómo dice el artículo: la Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil. Es armado porque no en vano lleva la espada, dice la Biblia. Aunque hay una legislación particular en torno al uso de las armas de manera legítima por la autoridad, puede usarla de manera letal. Y eso está establecido en la palabra de Dios. En el uso legítimo de sus funciones, un policía le puede quitar la vida a otra persona. Es legítimo. Y no es culpable delante de Dios porque está ejerciendo su posición de autoridad de manera legítima, según Dios se lo ha permitido. ¿Ok? Otra cosa es un grupo subversivo, que no es autoridad, es rebelión. Algunos estados, en los Estados Unidos particularmente, permiten la pena que llaman la pena capital o la pena de muerte.
para algunos delitos de manera particular. Cuando las penas privativas de libertad son muy laxas, son muy flexibles, la gente toma por deporte cometer delitos. Hoy es bien sabido que algo que se llama delitos de bajo monto son excarcelables. Es decir, hoy alguien roba un celular y le pega una puñalada a alguien por quitarle una bicicleta, al otro día está libre. Y lo toman por deporte. Un homicidio doloso, culposo, por algún robo o algo, te da 1 o 2 años prácticamente, en la práctica. Y van a la escuela de delincuencia, que en lo que se ha convertido en una cárcel hoy, y salen más profesionalizados que antes. Los que desangran el presupuesto nacional con robos multimillonarios y acaban con el erario público, les dan 3, 4, 5 años, rebaja de penas, casa por cárcel, viven como reyes, no pasa nada, compran fiscales, hacen lo que quieren. Si se le diera a la autoridad el lugar que la autoridad debería tener, el que debería tener miedo no es el de Ruana, como se dice en Colombia, sino el delincuente. Así, cuando hay justicia, el pueblo se alegra. Y vuelvo a insistir, trayendo el caso de Bukele, cuando reunió a todo su gabinete, sus ministros, y les dijo: aquí no vamos a tolerar ningún ladrón. Cuando está tomando todos los recursos, estamos hablando de un país tercermundista, pequeño, con un Producto Interno Bruto pequeño, y mire todo lo que ha hecho. Porque no se roban un peso y porque ponen al delincuente donde lo tienen que poner. Y como él dijo, aquí muchos ciudadanos ni siquiera tienen proteína en su plato y los delincuentes comiendo pollito. Y es el Estado el que tiene que mantenerlos. Dijo: no señor, eso es fuerza laboral. Y los puso a trabajar. Porque claro que hay que resocializarlos. Claro, desde luego. No está bien, desde luego. No está bien. Un país que tenga a todos sus jóvenes en la cárcel. Obvio que no. Hay que resocializarlos. Pero el joven tiene que aprender. Si empieza desde muy temprano a delinquir, tiene que entender que la vida tiene consecuencias, incluso desde muy temprano. O que el niño no está pagando las consecuencias porque su papá se tuvo que ir a otro país para trabajar bien duro. Y no ve ni a su mamá ni a su papá. Consecuencias les toca, y bien duro. Y son únicos hijos y no tienen con quién jugar. Y los cría la abuelita. Y tantas cosas que le toca lidiar a la gente de bien. Trabajar bien duro porque no alcanza. Tienen que doblar sus turnos. Conozco personas así, mujeres cabeza de hogar, solas, que no les alcanza para mantener a sus hijos. Que sus hijos obtienen malas calificaciones lastimosamente porque no tienen los recursos para comprarles sus libros. Y tienen que trabajar a dobles turnos. Y los hijos viven consecuencias. Pero los delincuentes no. No, ellos no pueden. ¿Cómo meter a un niñito a la cárcel? Claro, es que ese tiene que ser un lugar de resocialización, pero tiene que aprender que todo tiene consecuencias. Y por supuesto hay que enseñarle a trabajar y trabajar duro, más duro que cualquier otro ciudadano, porque tiene que devolver el doble del daño que le causó. ¿Sabe por qué la nación se alegra cuando el justo gobierna? Porque le da el lugar a Dios que debe tener Dios, a los principios morales donde deben estar. Y nuestro papel, para ir culminando, nuestro papel, 1, es no ser indiferentes. En Mateo capítulo 6, verso 33, el Señor dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo demás vendrá por añadidura. El bienestar de un país tiene que ver cuando nosotros ponemos en el lugar que le corresponde, el lugar que debe llevar primeramente Dios y sus principios en nuestro corazón. De no ser indiferentes. Y de que alguien quisiera tener la osadía de querer servir a la nación, a la sociedad, queriendo ser un servidor público. En Colombia eso es casi un acto suicida. Hoy por hoy, lastimosamente. Pero la gente no debería ser indiferente. Participar de los procesos políticos no es algo cristiano, sino completamente cristiano. Quiero solamente leer, dije que iban a ser pocas entregas de esta serie, solamente quiero terminar leyendo unas porciones bíblicas y ya en la siguiente celebración estaremos terminando con este tema. Solamente quiero leer unas porciones para finalizar el día de hoy, y la última celebración, la siguiente celebración, perdón, será ya la última entrega respecto a esto. Acompáñame por favor al Salmo 106. Salmo 106, versículo 1. Aleluya. Alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién expresará las poderosas obras del Señor? ¿Quién contará sus alabanzas? Bienaventurados los que guardan el derecho, los que hacen justicia en todo tiempo. Mire cómo dice: ¿quiénes expresarán las poderosas obras de Dios y contarán sus alabanzas? Bienaventurados los que guardan el derecho, los que hacen justicia en todo tiempo. Ahorita vamos a ver un contraste entre lo que dice este pasaje y lo que dice otro pasaje más adelante, y veremos de una nación muy cercana a nosotros, fronteriza, cómo realmente se cumple al pie de la letra todas esas maldiciones que vienen por no guardar el derecho y la justicia. Versículo 4. Acuérdate de mí, Señor, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame conforme a tu salvación, para que yo vea el bien
de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. Mire, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que goce en la alegría de tu nación. Para que me goce en la alegría de tu nación. ¿Se acuerda que dice la Biblia que cuando el justo gobierna, la nación se alegra? Para que yo me goce en la alegría de tu nación. ¿Sabe qué está pidiendo aquí el salmista? Una visitación de Dios a la nación, para que vivamos quieta y reposadamente. Miremos el contraste. En el Salmo 109, versículo 1. Dios de mi alabanza, no calles, porque boca del impío y boca del engañador se ha abierto contra mí, contra los justos. Han hablado de mí con lengua mentirosa, con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. En pago de mi amor me han sido adversarios, pero yo oraba. ¿Se acuerda que decía 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1? Que hagamos oraciones por los que están en autoridad, para que vivamos. Oren por los que están en autoridad para que vivamos. Lo que vivimos está relacionado con los que nos gobiernan. Pero yo oraba. Versículo 5, me devuelven mal por bien y odio por amor. Pon sobre él al impío y Satanás esté a su diestra. Cuando sea juzgado salga culpable y su oración sea para pecado. Sean pocos sus días, tome otro su oficio. Queden sus hijos huérfanos y su mujer viuda. Mire esto, lo que viene habla de ese pueblo inmigrante que ha tenido que salir expulsado, caminando, continentes de punta a punta. Lastimosamente unos hermanos venezolanos se encuentran por allá en Punta Gallinas, al final de Chile. A pie se fueron y los encuentra en toda Sudamérica, en los Estados Unidos. Cruzaron por el río Bravo, lugar de muertos. Tenaz. Mire lo que dice. Anden sus hijos vagabundos y mendiguen. Procuren su pan muy lejos de sus desolados hogares. ¿Se da cuenta lo que es una maldición de una nación? Anden sus hijos vagabundos y mendiguen. Procuren su pan muy lejos de sus desolados hogares. Qué terrible. Yo viví de cerca el drama de los inmigrantes en los Estados Unidos, cuando le compartía a muchas familias. Personas indocumentadas que no pueden salir del país, pero tienen que estar allí porque están procurando un mejor futuro para su propia familia. Cuando tuve que ver en una videollamada que una mujer estaba viendo a su papá literalmente morirse en los últimos instantes en una cama. Solamente ver a ese hombre de los huesos en Venezuela, acabado físicamente. Y esa muchacha lloraba, porque hace más de 5 años que estaba fuera de su país, veía a su papá ahí muriéndose en los últimos instantes y todos fuimos testigos de cómo dejó de respirar frente a ella en la videollamada. Que había tenido que dejar su familia, sus hijos, todo. Viviendo en un cuarto feo, viejo y caro, para mandar lo poco que recibía a su nación para que su familia pudiera vivir. Esa es una historia terrible. Que el acreedor se apodere de todo lo que tiene y extraños saqueen su trabajo. ¿Sabe cómo se llama eso? Expropiación. Eso es lo que hacen estos canallas. Continúenlo leyendo en su casa esta porción. Quiero solamente leer el Salmo 94, versículo 1. Señor, Dios de las venganzas, muéstrate. ¿Usted ha escuchado esta expresión? Dios de las venganzas. La Biblia dice que nosotros no nos debemos vengar, sino que debemos dar lugar a la ira de Dios, porque Dios es justo. ¿Sabe por qué clamamos justicia? Porque Jesucristo dijo, bienaventurados que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Engrandécete, juez de la tierra, da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, Señor, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo pronunciarán y hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen maldad? A tu pueblo, Señor, quebrantan y a tu heredad afligen. A la viuda y al extranjero matan y a los huérfanos le quitan la vida. ¿Usted ha visto a esos niños que se mueren porque no tienen medicamentos? Simplemente por un orgullo político, una ideología tonta. Atropellan todos los derechos de las personas. Y dijeron, no verá el Señor, no lo sabrá el Dios de Jacob. Entiendan estos necios del pueblo, ustedes insensatos, ¿cuándo serán sabios? El que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá, el que castiga a las naciones, escuche esto por favor, el que castiga a las naciones no reprenderá, no sabrá el que enseña al hombre la ciencia. El Señor conoce sus pensamientos, los pensamientos de los hombres que son solo vanidad, ideologías. Bienaventurado el hombre a quien tú, Señor, corriges y en tu ley lo instruyes. Cuando gobierna el justo, el pueblo se alegra.
para hacerlo descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. No abandonará el Señor a su pueblo ni desamparará su heredad, sino que el juicio será vuelto a la justicia y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. ¿Quién se levantará por mí contra los malignos? ¿Quién estará por mí contra todos los que hacen maldad? Si no me ayudara el Señor, pronto moriría mi alma en el silencio. Cuando yo decía mi pie resbala, tu misericordia, Señor, me sostenía. En la multitud de mis pensamientos íntimos, tus consolaciones alegraban mi alma. Escuche esto. ¿Se juntará contigo el trono de la maldad que hace agravio en forma de ley? Escuche esto. ¿Se juntará contigo el trono de maldad que hace agravio en forma de ley? Eso es una dictadura. Hacen agravios supuestamente en forma de ley. Viven como millonarios, se llevan el oro y las riquezas de una nación y ellos solamente viven como ricos. Y la nación gime y llora porque cuando el impío gobierna, el pueblo gime. Se juntan contra la vida del justo y condenan la sangre inocente. Diga conmigo, sangre inocente. ¿A qué le suena eso? ¿Las clínicas clandestinas no le suena? Cuando matan al justo, al bebé que no ha nacido, al inocente que no ha hecho nada. Se juntan contra la vida del justo y condenan sangre inocente. Pero el Señor me ha sido por refugio, mi Dios por roca de confianza. Él hará volver sobre ellos su maldad y los destruirá su propia malicia. Los destruirá el Señor Dios nuestro. La conclusión de esto, voy finalizando, escúcheme. Versículo 9 dice, el que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá, el que castiga a las naciones. Diga conmigo, castiga a las naciones. Castiga a las naciones. No reprenderá. Escúcheme. Muchos gobernantes están en el poder porque son el castigo a una nación indiferente y cruel. Que ha dicho, a mí no me importan esos asuntos, que saquen ellos, hasta que un día nos toca nuestro bolsillo, nos toca nuestros hijos en las escuelas donde les quieren meter ideologías, y hasta que un día dice, uy, ya tenemos que tocarnos porque esto está serio. Muchos gobernantes son el juicio a las naciones, porque el que hizo el ojo sí ve, pero sus hijos no lo han notado, son indiferentes. Al justo, cuando gobierna, no lo suben las nubes. En un régimen democrático se necesitan las votaciones y nadie puede ser indiferente. Yo no puedo promoverle a usted un candidato, porque esa no es la idea. No estoy haciendo proselitismo político, de ninguna manera. Pero escúcheme, usted debería, de la manera como escoge el colegio para sus hijos, de la manera como usted escoge su caja de compensación familiar, o el destino de su próximo viaje en las vacaciones, o de la manera como escoge la crema dental, o qué sé yo, o el jabón que usa, o su colonia, o el color de su tinte, o el estilo del blower, o la marca de camisa que quiere usar. Oren por los justos para que vivan quieta y reposadamente. La manera como vivimos está relacionada con el gobernante de turno. No podemos ser más indiferentes. Las naciones tienen los gobernantes que tienen porque tienen los ciudadanos que tienen. Por eso este tipo de gobernantes les sirven los indiferentes y los ignorantes. Esta gente que ha estudiado eso tiene una filosofía, la de Roma. Circo y pan. Era la filosofía del Imperio Romano. Las ideologías izquierdistas conocen esto. Hay que mantener al pueblo pobre, porque de lo contrario no habría un salvador. Esa es la filosofía de ellos. Por favor, no seamos más ignorantes, no seamos más insensibles. Cuando cantamos esa canción de Te pido la paz por nuestra ciudad, dice, es su porción, no quiero ser ya indiferente. Nuestra oración debe ser más una acción, porque nuestros actos hablan siempre delante de Dios. Seamos coherentes y no indiferentes. De la manera como usted busca con detalle algunas cosas que tienen que ver para su vida, las cosas que escoge en su lista de mercado, la ropa que usa, el destino al que quiere ir, por favor, ocúpese un momento en ver quiénes son los justos. Justo no es el cristiano evangélico de turno, porque hay políticos evangélicos que son puros politiqueros. Y si usted escuchara lo que se dice en algunas esferas de gobierno de los cristianos, que se habla muy mal de algunos. Gracias a Dios tenemos buenos representantes también, hay buenos. Pero hagamos la tarea de orar por nuestra nación, pero también de actuar por nuestra nación, haciendo lo correcto, lo debido, y tomar nuestro papel que Dios nos ha dado para que no tengamos el castigo para que no tengamos por gobernante a un personaje que viene a ser el castigo de una nación, sino la respuesta de Dios en su gracia y en su favor, porque Dios dijo, se cansarán en responderles, Dios hará justicia. Y en medio de este dolor, y en medio de este gemir tan grande,
tenemos que como luz levantarnos y cumplir nuestro papel. Bendito Padre Dios, gracias Señor, porque tu exhortación es una luz, Señor, que nos saca de la oscuridad y de las sombras. Gracias Señor, porque tenemos total libertad de hablar de lo que tu palabra habla, sin ningún miramiento, sin ninguna restricción, sino en plena libertad, porque es tu libertad la que trae la nuestra. Tú dijiste, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Perdónanos, Señor, porque hemos sido cómplices. Cuando no elegimos por los justos, somos cómplices de que el pueblo gima, porque le damos lugar a que el impío gobierne. Perdónanos, Señor, si en algún momento pensamos con indiferencia que esto no era con nosotros, hasta que nos toca nuestras situaciones más íntimas como ciudadanos, es que lastimosamente nos percatamos. Pero te pedimos ayúdanos, Señor, para que esta nación sea bendita, para que los ciudadanos de esta nación sean benditos, para que tu luz y tu misericordia y tu gracia se manifiesten en esta tierra. Y por favor, líbranos del mal, líbranos del mal, líbranos de jueces injustos, líbranos de gobernantes injustos, líbranos, Señor, de los impíos. Entrónate, toma tu lugar, venga a nosotros tu reino. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchísimas bendiciones para todos. Gracias por seguir este canal, por sintonizar estos podcasts. Por favor, comparta esta información que bendecirá a muchísimos otros con esta palabra de Dios. Que el Señor les continúe bendiciendo.